Bueno, en el nombre de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, le damos la bienvenida a este acto académico de defensa oral y pública de la tesis doctoral de la licenciada en Ciencias Biológicas Cristina Susana Chiappe, DNI 92.899.734. La tesis fue desarrollada bajo la dirección de la doctora Amelia Ivonne Saiz y hoy es defendida ante un jurado compuesto por la doctora Alejandra Graciela Ponce, la doctora Patricia Aide Castellano y la doctora María Alejandra García, a quienes agradecemos enormemente por su participación en el proceso de evaluación. Eh, Dicho esto, y ya formalmente presentado, cuando quieras, Cristina, puedes comenzar. Muchas gracias, Timi. Bueno, la presente tesis que voy a defender hoy se titula Actividad inhibitoria de mieles monoflorales y efectos sobre la comunicación celular. Dicha tesis fue realizada en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, introducción. ¿Qué es la comunicación celular? La comunicación celular es el mecanismo por el cual las bacterias censan y regulan la densidad poblacional mediante la síntesis y liberación de moléculas autoinductoras. Para que esto suceda, debe existir una célula remitente capaz de sintetizar y liberar dichas moléculas y una célula receptora capaz de captar dicha señal. Estas moléculas señal tienen la capacidad de regular la expresión de ciertos genes. Y esta expresión puede dar funciones, da como objetivo distintas funciones fisiológicas como producción de pigmentos, formación de biofilm, luminiscencia, virulencia, resistencia a factores de estrés, entre muchos otros. Los dos genes principales involucrados en este tipo de sistema de Coruscent son el gen LuxI y el gen LuxR. El gen LuxI es el encargado de sintetizar, es el encargado de que ocurra la síntesis de las moléculas AHL. Por otro lado, el gen LuxR es el encargado de la síntesis del factor de transcripción que va a captar estas moléculas señal. Una vez que esto ocurre, cuando las moléculas señal se acumulan hasta una concentración umbral, estas se unen a este factor de transcripción, generando la expresión del gen LuxR. Bueno, la bacteria modelo para la investigación del quorum sensing es Chromobacterium violaceum, dado que este microorganismo tiene la capacidad de sintetizar un pigmento de color un pigmento de color violeta llamado violaceína. Este microorganismo, la violaceína es insoluble en agua, por lo tanto es fácilmente extraíble para sus posteriores análisis. Otra cosita que me olvidé de mencionar es que Chromobacterium violaceum es una bacteria gram negativa que se encuentra principalmente en suelos y agua de zonas tropicales y subtropicales del mundo. Por otro lado, tenemos que hablar de la comunicación celular de las bacterias ácido-lácticas. Las bacterias ácido-lácticas son muy importantes, ya que pueden ser utilizados en la medicina, en la industria alimenticia, en la química y en muchas otras ramas. Estos microorganismos son importantes, como ya dije, debido a que actúan como cultivos iniciadores en la fermentación de distintos procesos. Por lo tanto, estos microorganismos, al cumplir como cultivos iniciadores, le confieren a distintos alimentos sabor, aroma y propiedades nutricionales a una gran variedad de alimentos. Otra característica importante de estos microorganismos es que tienen la capacidad de sintetizar agentes antimicrobianos, vitaminas, exopolisacáridos y enzimas, sumamente importantes en la industria. Por otro lado, la comunicación
celular de las bacterias acilácticas es totalmente distinta a las de las bacterias gram negativas, ¿no? Porque las lácticas son gram positivas y las gram negativas, bueno, utilizan el sistema de quorum sensing, como ya mencioné anteriormente. En las gram positivas utilizan un mecanismo de señalización basado en péptidos. En este mecanismo de señalización está involucrado el sistema de dos componentes. Esto significa que debe existir una molécula, perdón, una proteína de membrana sensora, en este caso una quinasa, capaz de captar este péptido señal, y una vez que ocurre esto, la proteína se fosforila, generando una cascada interna de señalización, fosforilando al regulador de respuesta. Por lo tanto, una vez fosforilado este regulador de respuesta, se activa y tiene la capacidad de activar la transcripción de ciertos genes involucrados en el quorum sensing. Bueno, como ya había mencionado, uno de los factores la formación de biofilm es un mecanismo puede ser considerado como un mecanismo de quorum sensing. Por lo tanto, tenemos que hablar sobre la formación del biofilm de bacterias. El biofilm comienza con células planctónicas, las cuales se adhieren a una superficie inerte. Estas células comienzan a secretar material extracelular, formando una monocapa. Más células se van adhiriendo a esta monocapa, secretando más y más biofilm. Por último, las células, formando el biofilm, va a llegar a una etapa madura en donde las células van a estar inmersas en estas secreciones. A su vez, las células, este estadio puede ser revertible y las células planctónicas se pueden desprender y volver de nuevo al estado planctónico. En la imagen microscópica que se puede ver en la diapositiva, se puede observar un biofilm maduro de Pediococcus pentosacius que fue obtenido en este estudio. Bueno, para que haya uno de los factores de estrés ambientales pueden actuar sobre la comunicación celular y por lo tanto generar en las bacterias formación de biofilm. Existen muchos factores de estrés, como por ejemplo el pH, la temperatura, la presencia de azúcares, de sales, etcétera, como se muestra ahí en la filmina. Entonces, las células, cuando captan esta señal, comienzan a comunicarse entre sí, con el objetivo de poder sobrevivir o adaptarse a dichos factores de estrés. Uno de los casos de adaptación es mediante la formación de biofilm y por lo tanto pueden tolerar el estrés. En la presente tesis se utilizó a la miel y a sus compuestos fenólicos como factores de estrés ambiental. La miel es sumamente importante ya que tiene muchas propiedades en sí. Principalmente podemos destacar las propiedades antibacterianas y antioxidantes. Las antibacterianas se deben a la presencia de peróxido de hidrógeno debido a la conversión de la glucosa en ácido glucónico por acción de la glucosa por la acción de la enzima glucosa oxidasa. Y entre las propiedades antioxidantes, los flavonoides y, bueno, compuestos fenólicos son muy importantes debido a que tienen la capacidad de secuestrar especies reactivas de oxígeno. Otras actividades antioxidantes que tienen estos compuestos son la capacidad de quelar metales y la capacidad de modular ciertas actividades enzimáticas celulares. Los compuestos fenólicos y flavonoides, ¿no? Porque son un grupo que están dentro de los compuestos fenólicos, son metabolitos secundarios sintetizadas por las plantas, ya sea por factores también de estrés, como por ejemplo el ataque de animales, de patógenos, radiaciones ultravioleta, entre muchos otros. Entonces, las abejas, cuando van y recolectan el néctar de las flores, transfieren, se llevan con ellas estos metabolitos secundarios o compuestos bioactivos a la colmena, en donde pasan a formar parte, por último, en
en la miel madura. Existe una amplia variedad de compuestos fenólicos y flavonoides. Entre los flavonoides podemos encontrar, entre flavonoides presentes en las mieles podemos encontrar quercetina, caenferol, luteolina, crisina, esperetina y muchos otros más. Entonces, el objetivo de la presente tesis fue estudiar la comunicación celular de bacterias lácticas a través de su potencial formación de biofilm, utilizando como factor de estrés ambiental la miel y o sus compuestos fenólicos. Lo primero que se realizó fue una caracterización de las mieles. Caracterizamos, 19 mieles, de las cuales las subagrupamos considerando, me agarró mucha sed, perdón. Las subagrupamos de acuerdo al área de recolección de las mieles. Todas las mieles pertenecen a Mar del Plata. Entonces tenemos mieles de Punta Mogotes, de Sierra de los Padres, del barrio privado Rumenco, del Complejo del Griego y de Miramar, que en realidad son mieles pertenecientes de un apiario que están cerca de Miramar, de la entrada de Miramar. Entonces, nosotros caracterizamos la humedad por el índice de refracción, el pH por potenciometría, la acidez por titulación ácido-base, y el color se determinó espectrofotométricamente y las absorbancias fueron comparadas con la escala de PFUM. Por otro lado, se determinó el contenido de compuestos fenólicos totales por el método de Folin-Coulton y el de los flavonoides totales por el método del tricloruro de aluminio. Los parámetros físico-químicos medidos de todas estas muestras de miel mostraron valores normales para una miel madura. Entonces, el otro paso que se realizó fue la cuantificación de flavonoides. Para esto, lo que se hizo fue extraer los compuestos fenólicos de la miel por medio de la utilización de una columna de amberlita. Se utilizaron 50 gramos de miel, se los diluyó con agua destilada, acidificada, se dejó eluir la solución de miel a través de una columna de amberlita, como ya había mencionado, a una velocidad lenta de asegurarnos de que queden bien retenidos todos los compuestos fenólicos presentes en la miel. Luego se realizaron lavados sucesivos con agua acidificada y agua a pH 7 para eluir todo compuesto polar que haya quedado retenido en la membrana. Por último, la elusión de los compuestos fenólicos se realizó con metanol. El extracto fenólico luego fue concentrado bajo una presión reducida a 40 grados utilizando un rotavapor. Este concentrado, los compuestos luego fueron extraídos utilizando éter dietílico. El solvente, el éter, luego fue evaporado bajo una corriente de nitrógeno y los compuestos fenólicos obtenidos fueron resuspendidos en 1 mililitro de metanol de grado HPLC. Y por último se realizó la cuantificación de los flavonoides mediante el HPLC. Bueno, acá se pueden observar los perfiles cromatográficos de 5 de las 19 mieles consideradas como representativas de cada área de recolección. Por otro lado, se puede observar los valores de la cuantificación de miricitina, quercetina, caenferol, esperetina, crisina y luteolina. Esos fueron los flavonoides en los que nos concentramos en cuantificar. Lo que se puede observar de estos resultados es que, acá, los flavonoides que ya mencioné fueron identificados por comparación de los tiempos de retención obtenidos de las corridas cromatográficas de los respectivos estándares. Entonces, lo que podemos observar es que quercetina y caenferol fueron los flavonoides mayoritarios, por así decirlo, presentes en estas 19 muestras de miel, seguidas con valores entre 134 y 118 microgramos respectivamente, seguidos por crisina, con un valor de 76 microgramos aproximadamente, luteolina y esperetina con valores de 37.4 y 27.3 microgramos cada 100 gramos de miel, y por último, miricetina no pudo ser detectada. Otra característica de estas mieles es que
las mieles provenientes de las distintas áreas se pudo observar que tienen un perfil de flavonoides en común, ¿no? La única diferencia fue con la muestra perteneciente a las mieles de Miramar, en las cuales no pudo ser detectado esperetina, y se supone que, bueno, esto es debido a la dominancia floral en acacia. Por otro lado, no se pudo detectar crisina en la muestra del barrio privado de Rumencó. Entonces, como conclusión de esto, se puede decir que la variación en el contenido de estos flavonoides, ¿no? O sea, tienen origen floral, el origen floral es frecuente, la variación en el contenido de crisina entre mieles de un mismo origen floral es frecuente, ya que depende exclusivamente del grado de contaminación por propóleos en la colmena y en la cera de abeja, provenientes principalmente de los exudados de álamos. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, pudimos ver que las mieles pertenecientes a estas áreas tienen un perfil cromatográfico que mostró de flavonoides en común, pero mostró que quercetina y canferol fueron los flavonoides mayoritarios. Por otro lado, los valores elevados de flavonoides totales y de quercetina encontrados en la miel de Miramar se atribuyeron a su origen floral distintivo, de acacia. Ahora voy a entrar hablando sobre los ensayos de actividad antiquorum sensing de las mieles sobre Chromobacterium violaceum. Lo que se realizó fue seleccionar 5 mieles para estos ensayos de acuerdo a sus propiedades, a sus perfiles físico-químicos, como la acidez, los compuestos fenólicos y los flavonoides totales. Para la cuantificación de violaceína, lo primero que se hizo fue un ensayo de difusión en agar, con el objetivo de determinar la concentración óptima a la cual no hay inhibición de las bacterias. Se ensayaron concentraciones entre 1 y 66%, y se pudo observar que por debajo del 10% de solución de miel no hubo inhibición. En este ensayo, la inhibición del crecimiento bacteriano se observa como halos translúcidos, y la inhibición de la producción de pigmento se observa como halos con un pigmento más claro, más tenue. Entonces, bueno, las concentraciones que decidimos usar para este ensayo fue entre 1 y 10% de solución de miel. Se partió de un inóculo overnight, el cual fue centrifugado, el pellet fue resuspendido en buffer PVS, y luego se realizaron diluciones seriadas hasta llegar a una concentración de inóculo de 10⁻⁶. En tubos en Erlenmeyer se inoculó un volumen final de 10⁵ unidades formadoras de colonias en 20 mililitros de caldo LB. Esto se realizó, se realizó de una concentración de 1 a 10. Los Erlenmeyer fueron incubados a 30 grados por 24 horas a 30 grados centígrados por 24 horas, y pasado este tiempo de incubación, de los Erlenmeyer se extrajeron 2 mililitros del inóculo, el cual fue centrifugado, y al pellet se lo resuspendió en DMSO, en dimetil sulfóxido, para así remover, para así poder extraer la violaceína y remover las células. Nuevamente, las células fueron removidas por otra centrifugación. Por último, se midió el pigmento a una observancia de 585 nanómetros. Por otro lado, de los frascos del Erlenmeyer se realizaron recuentos celulares mediante la técnica de McFarland y siembra en profundidad. Inhibición del quorum sensing de Chromobacterium violaceum. En la gráfica de barra se puede observar el efecto de la miel sobre la producción de violaceína. En la miel 1, correspondiente a punta mogotes, se pudo observar que a una concentración de 4% de solución de miel, la producción de violaceína disminuyó un 70% aproximadamente.
Por otro lado, las mieles 2 y 4, pertenecientes a Sierra de los Padres, disminuyó un 50% al 4% de solución de miel. La miel 3 de Sierra de los Padres disminuyó la producción de violaceína un 80% a 4% de solución de miel, y la miel 5 se pudo observar una leve disminución de la producción de biofilm a la máxima concentración testeada. Por otro lado, se puede observar una figura, el efecto del aumento de la concentración de la miel sobre el crecimiento de Chromobacterium violaceum. Esto se realizó para determinar si esta inhibición en la producción de violaceína se debía a actividad antiquorum sensing o por actividad inhibitoria. Lo que se pudo observar es que las mieles 1 y 3, los recuentos se mantuvieron constantes a lo largo de las distintas concentraciones utilizadas, aún a la máxima concentración testeada. Sin embargo, la miel 2 se pudo observar una disminución en el recuento, y en la miel 4 ocurrió lo mismo, se vio una disminución. Por lo tanto, esta inhibición en la producción de violaceína que se puede observar en la gráfica de barras es debido a una inhibición del crecimiento bacteriano y no a la actividad antiquorum sensing. Con respecto a los flavonoides mayoritarios de estas 5 muestras, se pudo observar que la actividad antiquorum sensing de las mieles 1 y 3 no se correspondió con un contenido mayor de flavonoides totales o individuales, ya que el contenido en flavonoides totales y mayoritarios de las muestras 4 y 5 son significativamente mayores con respecto a la muestra 3 y mayores sin diferencias significativas con respecto a la miel 1. Lo que se encontró fue que las muestras 1 y 3, las cuales tienen actividad anti-QS, combinaron concentraciones de flavonoides moderadamente elevados con valores de acidez significativos. Por otro lado, la muestra 2 presentó el valor más bajo en el contenido de flavonoides mayoritarios y uno de los mayores valores de acidez. Por último, la muestra 4 presentó el valor más elevado en la concentración de flavonoides mayoritarios, pero el valor más bajo de acidez libre. Por lo tanto, el ensayo de la actividad antiquorum sensing de flavonoides, se realizó un ensayo de actividad antiquorum sensing de flavonoides con diferencias estructurales para comprobar si efectivamente la acidez modificaba la actividad. Primero se determinó el pH óptimo que se puede utilizar para realizar este ensayo, ya que un pH muy bajo, como se puede ver en la gráfica, inhibe el crecimiento. Por lo tanto, se ensayaron concentraciones de pH entre 5 y 6,8 y se pudo observar que por encima de un pH de 6,7 los recuentos comenzaban a disminuir, y por debajo de 5,8 ocurría lo mismo. Entonces se utilizaron estos dos valores de pH para el ensayo de actividad antiquorum sensing, utilizando 3 distintos flavonoides: quercetina, miricetina y luteolina. Como ya mencioné, estos flavonoides fueron seleccionados debido a sus diferencias estructurales. Bueno, acá se pudo observar que la inhibición de violaceína debido a miricetina, que es la figura B, fue bastante similar a la observada en quercetina, es la figura A. Esto se sabe que un número mayor de grupos oxidrilos se correlaciona con una menor hidrofobicidad y por lo tanto con una menor interacción con la membrana bacteriana. Por otro lado, se pudo observar que la actividad antiquorum sensing de luteolina pH 6,7 resultó menor con respecto a quercetina y miricetina. La diferencia entre quercetina y miricetina se debe a que, quercetina carece de un grupo oxidrilo en el carbono 5' del anillo B. Por otro lado, luteolina carece de un grupo oxidrilo en el carbono 3 del anillo C con respecto a quercetina.
Por lo tanto, este oxidrilo en el carbono 3 del anillo C se considera fundamental para lograr el anclaje a la célula bacteriana. Por otro lado, se pudo observar que la actividad antiquorum sensing de quercetina fue 60% mayor a las concentraciones de 22 y 59 microgramos de quercetina. Fue mayor con respecto a los valores observados a estas mismas concentraciones para miricitina y luteolina. Además, se pudo observar que la actividad antiquorum sensing de quercetina pH 5,8 fue mayor a la del pH 6,7. Por lo tanto, el descenso de pH a 5,8 aumentó la actividad antiquorum sensing de quercetina. Como conclusiones de esta parte, podemos decir que el número de grupos oxidrilos en la molécula no es únicamente el factor importante a considerar cuando van a interaccionar estos flavonoides con la membrana bacteriana, sino que hay que tener también en cuenta la disociación, el número de disociación de las moléculas. Por lo tanto, un pKa a mayor pKa de las moléculas, mayor va a ser la forma neutra de la misma, por lo tanto, mayor interacción con la membrana. El efecto, ahora, bueno, entramos en el efecto de los extractos fenólicos de la miel sobre la formación del biofilm, utilizando bacterias ácido-lácticas. En un principio, lo que se hizo, como ya había mencionado anteriormente, la comunicación de las bacterias ácido-lácticas se investigó utilizando la propiedad fisiológica de formar biofilm. En un principio, determinamos la capacidad de formar biofilm de 4 bacterias ácido-lácticas. Estas fueron Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus y Pediococcus pentosaccius. Cuando se realizó este ensayo para ver la adherencia y formación de biofilm, se pudo observar que solamente Fermentum y Pentosaccius se adherían fuertemente a la superficie inerte. Por lo tanto, fueron consideradas para ser utilizadas en los ensayos posteriores. La capacidad de formación de biofilm se determinó mediante la técnica en microplaca. Se partió de un cultivo. Primero se repicó la cepa en caldo MRS, el tubo se incubó a 30 grados por 24 horas, luego el inóculo fue centrifugado y al pellet se lo ajustó a una densidad óptica de 0,8. De este inóculo a 0,8 se tomaron 20 microlitros y se lo dispuso dentro de los pocillos conteniendo 180 microlitros de caldo MRS. Las placas luego fueron incubadas por 72 horas a 30 grados centígrados. Pasado el tiempo de incubación, las placas fueron lavadas 3 veces sucesivamente con PBS para remover el caldo. El biofilm retenido en la placa fue luego tenido con colorante cristal violeta y luego, bueno, la placa fue dejada en reposo 30 minutos para permitir que el colorante se adhiera al biofilm. Luego las placas fueron lavadas de nuevo con buffer PVS para remover el colorante sobrante y por último el biofilm reteniendo el colorante fue liberado utilizando etanol a 95%. Por último, el colorante fue medido a una absorbancia de 595 nanómetros. Por otro lado, se determinó el tiempo de incubación y el pH óptimo para estos dos microorganismos para que formen un buen biofilm. Como se puede observar en la gráfica de tiempos de incubación, las bacterias fueron incubadas a 24, 48 y 72 horas. Se pudo observar que Pediococcus pentosaccius, la formación de biofilm no se vio modificada con el tiempo de incubación, pero sin embargo, Lactobacillus fermentum sí se vio modificada. Fue más efectiva la formación del biofilm a las 72 horas. Por otro lado, el pH, con respecto al pH, se pudo observar que
Pediococcus pentosaceus formaba un buen biofilm a pH 6,2, mientras que Lactobacillus fermentum formaba un biofilm óptimo a 5,6. Por lo tanto, se utilizó para el ensayo siguiente tiempos de incubación de 72 horas, pH de 6,2 para pentosaceus y 5,6 para fermentum. Bueno, el efecto de los extractos fenólicos de miel sobre la formación del biofilm. Se utilizaron 3 concentraciones de extracto fenólico, que en este caso se utilizó el extracto fenólico perteneciente a la miel 3, porque vimos que tenía una gran actividad anti-quorum sensing con respecto a Chromobacterium violaceum, entonces, bueno, se utilizó esta miel para este ensayo. Las 3 concentraciones utilizadas son las descritas en la figura, y se pudo observar en principio que al haberle agregado el extracto fenólico a pentosaceus, se ve como que se estresó, por lo tanto, se vio una leve disminución en la formación del biofilm con respecto al control, pero luego se mantuvo constante a las concentraciones crecientes de extracto fenólico. No hubo inhibición del crecimiento. Por otro lado, se pudo ver que la formación del biofilm del Lactobacillus fermentum se vio disminuido en más del 60% a la máxima concentración testeada del extracto fenólico. Por lo tanto, Pediococcus pentosaceus posee mayor tolerancia a los extractos fenólicos en comparación al Lactobacillus fermentum. Perdón, Sí. el Zoom se va a cortar en 1 minuto. Tenemos que volver a entrar cuando se corte. Ok. Bueno, se decidió estudiar los cambios físicos, morfológicos y moleculares de las células del biofilm. La hidrofobicidad se realizó por el ensayo de adhesión a un solvente, la morfología por microscopía electrónica de barrido y los moleculares por espectroscopía IR. El test de adhesión microbiana a hidrocarburos se realizó partiendo de un inóculo overnight. Se inoculó en tubos de ensayo un 1% de este inóculo conteniendo caldo MRS y extracto fenólico de miel. Se realizaron ensayos para determinar la hidrofobicidad de células planctónicas y de células de biofilm. Las células planctónicas fueron incubadas por 18 horas y las de biofilm por 72. Pasado el tiempo de incubación, se realizó la centrifugación de los mismos para lavarlos con buffer fosfato, y luego el pellet fue ajustado a una densidad óptica de 0,8. De este inóculo se tomaron 3 mililitros y se les agregó 0,6 mililitros de sileno. Luego los tubos fueron voltereados por 2 minutos y se dejaron reposar los tubos por 20 minutos para permitir la separación de las fases. Pasado este tiempo de reposo, se midió la fase acuosa a una absorbancia de 560 nanómetros. La técnica de microscopía se partió utilizando placas de 6 pocillos. Dentro de los pocillos se le adicionó un pedacito de portaobjetos de 1 centímetro cuadrado, más 3 mililitros de caldo suplementado con el extracto fenólico y un inóculo de 10 a la 8. Se quiso ver células planctónicas también y células de biofilm, por lo tanto se realizaron placas por separado. Las placas para las células planctónicas se incubaron por 18 horas y las de biofilm por 72. Pasado el tiempo de incubación, se retiró de forma estéril el portaobjetos, se lo dispuso en una placa de Petri estéril, se realizaron lavados sucesivos con buffer fosfato, 2 lavados por 15 minutos cada uno. Luego se procedió a la fijación de las muestras con gluterdaldehído. La fijación se realizó 16 horas a 4 grados centígrados. Pasado esta fijación, se procedió nuevamente a lavar las muestras con el mismo buffer fosfato y luego se realizó una deshidratación gradiente con, una deshidratación creciente con etanol, con un gradiente creciente de etanol. Por último, se utilizó
hexadimetildisilazano para la deshidratación final, ya que ejerce la mínima distorsión de la muestra. Por último, no por último, sino que luego estas muestras ya fijadas se recubrieron con una capa de oro paladio para luego ser observadas en un microscopio electrónico de barrido. Por otro lado, la espectroscopía infrarroja se realizó de la siguiente manera. Se inoculó en tubos de ensayo un 1% también de cultivo overnight conteniendo el caldo MRS y el extracto fenólico de miel. Los tubos fueron incubados 72 horas. Luego de este tiempo de incubación fueron centrifugados, el pellet fue lavado con agua bidestilada, luego centrifugados nuevamente y el pellet fue ajustado aproximadamente a 100 miligramos por mililitros con el agua bidestilada. De este inóculo ajustado se tomaron 50 microlitros y se lo dispuso en una placa de fluoruro de calcio y se lo dejó secar 20 minutos por 20 minutos a 50 grados centígrados en estufa. Luego se determinaron los espectros en un FTIR. Los espectros fueron tomados entre 4.000 y 650 centímetros a la -1 a una resolución de 4 centímetros a la -1 por 32 scan. Luego se calculó la derivada segunda de las bandas espectrales a 9 puntos utilizando el programa Opus. Con respecto a los ensayos de hidrofobicidad de la superficie celular de las células planctónicas y de biofilm, se pudo observar que las células de Lactobacillus fermentum mostraron un aumento de la hidrofobicidad frente a las concentraciones crecientes de extracto fenólico. Por lo tanto, se sugirió como que estas células sufrieron modificaciones en la superficie celular. Por otro lado, las células de biofilm presentaron características hidrofóbicas aún sin el extracto fenólico en el medio. Por lo tanto, se sugiere que las células sufrieron una modificación de su carga superficial previa al aglutinarse para formar el biofilm. Con respecto a Pediococcus pentosacius, se pudo observar que la fase orgánica no mostró cambios en la turbidez, indicando la baja adherencia de las células al solvente. En este caso estamos hablando de células de biofilm. Por lo tanto, la autoagregación de las células va acompañada generalmente de un aumento de la hidrofobicidad. Sin embargo, en Pediococcus pentosacius pudimos observar que tiene una superficie celular totalmente hidrofílica y capacidad de formación de biofilm. De acuerdo a ciertos autores, como por ejemplo Lattinen, la superficie hidrofílica está asociada con la mayor exposición de polisacáridos en la superficie celular. Por lo tanto, por otro lado, observamos estas características en la morfología, tanto de las células planctónicas y de biofilm, mediante la microscopía electrónica. Como se puede observar, las células planctónicas de Lactobacillus plantarum, perdón, me salió la flechita, tienen su forma típica de cocos, son homogéneos, formando tétradas o en pares, sin indicios de modificaciones en la superficie de la membrana. Por otro lado, se pudo observar un biofilm altamente estructurado, formado por células inmersas en un material mucilaginoso altamente denso y cohesivo, del cual se extienden hebras de mucílago, como se muestran en las flechitas en la imagen. Bueno, la fotito de nuevo del biofilm maduro. A ver, bueno, y con respecto al Lactobacillus fermentum, las células planctónicas también tienen su forma típica de forma de bacilo, con cortos, chatos, con sus puntas redondeadas y se pudo observar una incipiente secreción mucilaginosa. Por otro lado, con respecto al biofilm, se pudo observar un biofilm interrumpido con agrupaciones de células aisladas y no tenían una muy buena adherencia a la superficie.
Por otro lado, se pudo observar células con alargamientos, eran más largas de lo común cuando fueron expuestas con el extracto fenólico, y también adoptaron formas curvas. Como se puede observar, también se puede ver rugosidades sobre la superficie y, bueno, posibles daños en su estructura. Con respecto a los resultados de espectroscopía IR, este ensayo nos permitió examinar cambios en los grupos funcionales de las moléculas que forman la pared de la célula, ya sean ácidos grasos, fosfolípidos, proteínas, como también polisacáridos. Lo que se pudo observar con respecto al Lactobacillus fermentum suplementado con el extracto fenólico de miel, se pudo observar corrimientos en el número de onda, ya sea en los estiramientos asimétricos y simétricos de los grupos metileno de los ácidos grasos, de los estiramientos del grupo carbono-oxígeno de los ésteres en fosfolípidos y de las bandas amida correspondientes a las proteínas. Por otro lado, con respecto a Pediococcus pentosacius, se pudo observar un corrimiento en las bandas en el anillo vibracional carbono-oxígeno-carbono de los polisacáridos, lo cual indica alteración en la estructura de los polisacáridos ubicados en la membrana externa o a la producción de exopolisacáridos bacterianos. Por lo tanto, la formación del biofilm es una manifestación de la comunicación celular. El carácter hidrofóbico o hidrofílico del material extracelular secretado puede afectar la movilidad de las moléculas señal hasta los receptores. Factores ambientales modifican la arquitectura del biofilm. Por lo tanto, la composición del material extracelular secretado por Pentosacius facilitó la difusión de oligopéptidos para los receptores de membrana. Esto promovió la comunicación celular y la formación de un biofilm estructurado. La formación del biofilm aumentó la tolerancia de Pentosacius a los compuestos fenólicos en miel. Para acordarnos de lo que venía hablando sobre la comunicación celular, es totalmente distinta en las gram positivas que en las gram negativas. En las gram positivas utilizan este sistema de dos componentes, el sistema de cascada, utilizando proteínas de membrana, y en el caso de las gram negativas utilizan difusión pasiva. Por lo tanto, la integridad de los receptores de la membrana es clave para iniciar la comunicación celular, a diferencia de las bacterias gram negativas que utilizan la difusión pasiva. Por lo tanto, cualquier disrupción de la membrana afecta profundamente la comunicación celular. Estoy escuchando algo... Perdón, bueno, con respecto al Lactobacillus fermentum, los compuestos fenólicos se pudo observar que modificaron la membrana celular. Esto, bueno, se pudo observar mediante las microscopías electrónicas, el ensayo en IR y la adhesión al solvente. Por lo tanto, la inactivación de receptores de membrana, se observó inactivación de receptores de membrana e interrupción de la señal. Por lo tanto, una disminución en la formación del biofilm. Chromobacterium violaceum, bueno, las bacterias gram negativas, las moléculas usan la difusión pasiva. Por lo tanto, perdón, con respecto a las moléculas que se unen a las membranas, no solamente hay que considerar los grupos oxidrilos presentes en la misma, sino que también hay que considerar la interacción, ¿no?, electrostática que tienen las mismas con las membranas. Por lo tanto, estas son claves. Por último, bueno, se puede concluir que la actividad anti-quorum sensing de los flavonoides estuvo relacionada con la polaridad y el grado de disociación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Cristina. Estamos entonces ahora abiertos a las preguntas del jurado. Ok. Cuando quiera. Doctora Patricia quiere hablar, pero está con el micrófono muteado. Sí, estaba diciendo que no sé si es mejor que hagamos las preguntas también sin cámara o está bien la conexión, Cristina. Más o menos. Bueno, te apago la cámara. Entonces. Escucho mucha interferencia. Bueno, igual tampoco los puedo ver. Ok, la apago entonces. No sé, yo tomé la posta, disculpen las otras personas del jurado, ¿les parece? ¿Comienzo yo? ¿Quiere comenzar otra persona? Perfecto, Patricia. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Cristina, tanto a vos como a tu directora por el trabajo de tesis que han presentado. Varias de las sugerencias fueron, ¿no es cierto?, ya planteadas en la etapa corrección y que lo hiciste bastante bien. Sí. Me quedaron algunas otras preguntitas que son las que te voy a hacer ahora. Tal vez se me pasó, ¿no? Pero, o si no, me comentás. ¿Hicieron algún control con dimetilsulfóxido o etanol a la par de los otros tratamientos que realizaste? Sí, se realizaron tratamientos, o sea, controles con dimetilsulfóxido, pero eso estamos hablando con Chromobacterium violaceum, sí, se realizó. Ok, porque vos has visto que por ahí para se disolver los compuestos... Tal cual, sí, como que pueden afectar, sí, eso lo hicimos, sí. Eso me quedó ahí en el tintero, que no sabía si se me había pasado o bueno. Por otro lado, te pregunto, bueno, te lo dejé planteado también el tema del título, ¿no? Una lástima en el sentido de la correlación, ¿no? Pero tal bueno, cual, no, sí, fue por tiempos que no pudimos cambiarlo, pero sí, hubiera sido mucho mejor cambiar el título por otro. Más acorde, claro, pero entiendo también los tiempos de facultades y demás, no hay problema. Te hago una pregunta en base al planteamiento en sí de la tesis. ¿Cómo vos pensás podrías plantear una aplicación de estos compuestos presentes en las mieles y con las bacterias lácticas? ¿Tenés alguna idea cómo pensás hacerlo? ¿Qué es lo que...? Claro, o sea, sí, eso se estuvo hablando mucho y, o sea, ya se están realizando, ya hay una gran variedad de alimentos en los cuales se utiliza la miel, por ejemplo, ¿no? Para darle sabor o textura, sí, principalmente sabor porque está compuesto principalmente por azúcares, ¿no? Pero la combinación de bacterias lácticas benéficas para nosotros, suplementado con la miel, ¿no? Que también tiene sus ventajas, es importante determinar que estos compuestos, estos metabolitos no afecten a las bacterias benéficas, ¿no? Por lo tanto, como ya había dicho, ¿no? Estas bacterias que tienen la capacidad de dar flavor, aroma y todo lo demás, sería importante poder combinarlas en la industria. No sé si aclaro la pregunta. Sí, donde apunto yo es el planteo que, a ver, vos estás planteando una combinación, ¿no es cierto?, entre los beneficios de una miel respecto de un metabolismo que te podría aportar la bacteria láctica. Claro. Y donde yo un poco planteo las muchas preguntas que te van a venir es cómo están realmente interactuando, en qué medida puede ser luego realmente beneficioso o complicado la combinación entre sí, para poder dar una posible acción benéfica, ¿me explico? Claro. Porque vos acá lo planteaste desde un punto de vista que podrías, frente a la acción negativa, si se quiere, entre comillas, de la miel, frente a las bacterias lácticas, estas producir biofilm. Pero ahora vienen las otras preguntas. Sí. Esta formación de biofilm adquirió, es decir, otra versión metabólica, la bacteria láctica, ¿será beneficioso en cuanto a lo que vos mismo me estás diciendo, flavor, aroma, que ya vos lo necesitas en determinado alimento? ¿Me explico? Claro. Creo que después viene una pantalla muy grande de tratar de ver realmente este efecto de combinación. ¿Me explico? O sea, eso es lo que por ahí hay que mirar muy bien, digamos, más allá de que no quito mérito
a todo tu trabajo, por supuesto. Porque sí, como no, vos bien lo ideal sería después hacer este mismo ensayo utilizando, por ejemplo, yogur, ¿no? Y ver qué es lo que pasa. Sí, sí, de hecho, ya en matriz, pero entiendo que hay siempre pasos previos, pero siempre tenerlo en cuenta, todo lo que luego gatilla estas propuestas en este sentido, ¿me explico? Sí, tal cual. Bueno, simplemente eso, Cristina, que ya te lo había expuesto en muchas de mis sugerencias, digamos. Nada más de mi parte. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, si quieren, si me deja Alejandra, sigo yo, porque justo le quería hacer pregunta a continuación de Patricia. Coincido con Patricia en todo lo que preguntó, justamente eran las cosas que tenía anotada, una de las cuestiones era un control con DMCO, si lo habían hecho cuando hacían el ensayo de formación de biofilm con la placa de ELISA, porque muchas veces el DMCO, bueno, se sabe que tiene acción antimicrobiana. Sí, se realizó esos controles, fueron realizados. Bien. Por otro lado, también coincido con Patricia de que, digamos, frente a la pregunta cómo sigue, pienso que uno de los pasos a seguir sería un modelado de todas las variables. Claro. Estamos hablando de un sistema en una gram negativa, hay que ver cómo después funciona todo este sistema con bacterias gram positivas que tienen un mecanismo de comunicación totalmente diferente. Por ejemplo, te pregunto, según lo que dijiste, la quercetina a 5,8, un pH de 5,8, tiene una alta actividad antiquorum sensing. Sin embargo, por ejemplo, la bacteria láctica Pediococcus pentanaceus a 5,6 estaría formando sería como el óptimo en su formación de biofilm. O sea, ¿sería compatible, por ejemplo, ese bioactivo con esa bacteria? Pregunto yo, Sí. A ver, porque me perdí en la mitad de la pregunta, perdón. Básicamente, te pregunto de nuevo, la quercetina a 5,8 presenta su mayor actividad antiquorum sensing. Sí. ¿No? Estamos hablando de una gram negativa. Sin embargo, el Pediococcus era a 5,6 su mayor... o su formación de biofilm en forma óptima. No, a 5... no, estamos... Pediococcus tiene el óptimo a 6,2. Claro, son dos cosas distintas, sí, a 6,2. Bueno, tenía notado como que a 5,6 en una de las filminas formaba bien el biofilm. Fermentum, el otro, fermentum. Fermentum. Bueno, en el caso de que sea fermentum, por ejemplo, ¿sería compatible usar quercetina a ese pH cuando tiene su mayor actividad antiquorum sensing con esa bacteria láctica, por ejemplo? O sea, vos estás preguntando de realizar un ensayo, suponete, con quercetina solamente y fermentum. Por ejemplo. Ok, bueno, habría que testearlo, habría que ver cuál es el pH óptimo, porque en realidad nosotros no queremos que haya una interrupción, ¿no?, con las bacterias benéficas. Exactamente. Entonces habría que testear, habría que ver si afecta o no y cuál es el pH óptimo. Bien. Entonces, yo te pregunto la última pregunta, porque yo también te había comentado varias cosas previo a la tesis, durante la evaluación, te pregunto, dado los resultados que fuiste obteniendo, ¿cuál sería el mejor bioactivo? ¿Sí? ¿Y cuál sería la cepa de bacteria láctica que es más dócil, digamos, para implementar en una matriz alimentaria? Claro, bueno, con lo que pudimos observar es que Pediococcus en este caso fue la mejor, ¿no? Porque fue tolerante a los extractos fenólicos y además tuvo una muy buena formación de biofilm. No se vio modificada, o sea, sería la óptima, sí, Pediococcus. Y otra cosa interesante es ver las interacciones, ¿no?, que hay entre las dos cepas. Estaría bueno también. No, quería hacer una pequeña acotación con respecto a las preguntas que formuló Alejandra en previas, ¿no es cierto?, en la corrección, que, bueno, tampoco quisimos superponer, digamos, una serie de factores, porque por ahí si no se, digamos, en vez de aclarar se complica, ¿no? Claro. Pero a veces
la formación de un biofilm en un alimento puede ser indeseado, es decir, puede ser deseado porque me protege contra un patógeno, pero puede ser un efecto indeseado si ese biofilm se convierte en una característica perjudicial del alimento, ¿no es cierto? O de un proceso. Por ahí a veces, qué sé yo, en la industria láctea es muy común que las bacterias lácticas formen este famoso biofilm. Exactamente, exactamente. Entonces, a veces uno quiere una interrupción de esa formación del biofilm o puede querer una promoción de esa formación de biofilm. Entonces uno manejaría el tema tanto del pH como de la cepa en función de lo que uno pretende. Entonces, lo que nosotros quisimos demostrar con el ensayo de acidez es que efectivamente algunas mieles pueden tener mayor actividad anti-QS porque su pH más ácido intensifica la actividad anti-QS justamente de quercetina, que era un flavonoide mayoritario. Por ahí si uno tuviera que usar bioactivos individuales y quisiera trabajar a un pH diferente, no usaría quercetina. Preferiría utilizar otro flavonoide como miricetina, que le da lo mismo 5,8 que 6,7. Tal cual. Sí, coincido totalmente, perfecto. Y bien, otra cosita, hablando ahora de lo que está bueno también ver en qué etapa uno quiere, me parece eso puede ser beneficioso la formación de biofilm en bacterias lácticas, en qué etapa uno quiere que se forme el biofilm, ¿no? Si como, digamos, un efecto más probiótico o en el alimento. Bueno, esas son todas cositas que van quedando para contestar o trabajos futuros. Sí, así que bueno, de mi parte nada más. Te felicito por todo el trabajo que has tenido y sobre todo que hay metodologías más complejas que llevan mucho detalle y tiempo. Bueno. Sí, gracias, Alejandra. No. Bueno, me toca cerrar. Ya muchas de las preguntas que quería hacer ya hicieron Patricia y Alejandra. Primero que nada, felicitarte, Cristina, felicitarte, Ivonne. Muy interesante el trabajo, muy completo. Me gustó mucho la primera parte de caracterización de las mieles, donde esa geolocalización, digamos, de las colmenas no era, digamos, geográficamente no era tan diferente y tenían características tan distintas, ¿no? Desde la acidez, donde, bueno, obviamente es muy diferente, pero después, en cuanto al perfil de flavonoides y de fenólicos, resulta que esa no era tan diferente, y, y la de Miramar, entonces es como una combinación, ¿no? Sí. Nos queda escribir un paper más de caracterización de mieles de Mar del Plata, así que después va a estar publicado. Claro, bueno, eso me pareció muy, muy interesante y también me gustó mucho cómo contaste, sobre todo cómo resumiste en la presentación, cómo nos fuiste contando todo el efecto del quorum sensing y cómo a través de ensayos primero un poco más sencillos que después se corroboraban con técnicas espectroscópicas, con técnicas, digamos, cromatográficas y con todo lo que tiene que ver con las micrografías, cómo fuiste de menor a mayor contándonos los efectos, contándonos las interacciones, no solamente en cuanto al perfil de flavonoides y de fenólicos, sino el efecto del pH, todo lo que hiciste en relación a esos tres flavonoides que elegiste. Primero, bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué prueba la mircetina al principio si tu miel no tenía mircetina? Pero claro, bueno, claro. muy, muy interesante lo que planteaste. Y bueno, y en relación digamos, a alguna de las preguntas, como ya te dije, bueno, te iba a preguntar sobre el control con DMSO, sobre, bueno, aplicaciones en particular, y bueno, la pregunta que te quería hacer está relacionada a cómo sigue este trabajo, porque se abren muchas posibilidades, ¿no? En función de los resultados que obtuviste, más los resultados. Yo vengo de una tesis anterior, me parece como que, Ivonne, tenés ahí mucho que pensar ahora en todo digamos, la información que tenés. ¿Cómo sigue este trabajo? No sé, ¿querés que hable yo?
No sabía si era pregunta para mí o para Ivonne, porque yo ya no estoy más en Argentina, no sé cómo voy a poder seguir el trabajo. No, realmente el trabajo la temática esta de biofilm nos ha dado bastantes satisfacciones, o sea, es un tema que se está trabajando mucho, ya sea como dijimos, ¿no es cierto?, como un protector de los alimentos contra los patógenos, o a veces, como decía, en otros tipos de procesos uno puede querer inhibir, pero bueno, el punto que tocó por ahí Patricia respecto de ver cómo se afectan, ¿no es cierto?, los metabolitos que producen las bacterias lácticas ante el efecto de los fenólicos, bueno, ese es uno de los aspectos que por ahí hay que profundizar, ¿no es cierto?, cuál es la consecuencia de unir fenólicos porque bueno, como habrán visto en toda la tesis, hay muchos resultados contrapuestos, ¿no es cierto? Dependiendo de la cepa, dependiendo del fenólico, claro, uno puede tener efectos que promueven su crecimiento o su actividad o su comunicación o no. Entonces hay todo, digamos, una parte de corroborar cómo afecta esto a todo lo que es, a todos esos efectos benéficos de los que nosotros por ahí estamos hablando. Pero bueno, claro, siempre Pediococcus pentosaceus es una bacteria que tiene un comportamiento muy particular en todos los aspectos que uno la estudia, siempre da como una sorpresa, ¿no es cierto? Sí, por ahí también considerando que pequeñas modificaciones, por ejemplo, pensando en la formulación y esta es una pregunta por ahí para vos, Cristina, pequeñas modificaciones en la formulación de un alimento, como es jugar con la acidez, donde estamos hablando de corrernos de 5,8 a 6,2, o sea, nos estamos corriendo muy poquito, y vos fíjate eso, el efecto que te hace en esta actividad de antiquorum sensing, ¿no? Sí, tal cual. Tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con las distintas cosechas de miel a lo largo del periodo de trabajo con las que vos trabajaste, donde, bueno, la miel es si lo podemos ver de esta forma, es un ingrediente vivo que te refleja un montón de cosas, ¿no? Entonces, como para tener en cuenta todo eso, y bueno, ¿y qué fue lo que más te sorprendió a vos? Cuando vimos algunos resultados por ahí contrapuestos que hubiéramos esperado otra cosa, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, a mí, en primer lugar, o sea, a mí lo que me sorprendió más que nada fue la diferencia en el comportamiento de las bacterias, ¿no? Porque no todas se comportan de la misma forma, entonces como que hay que estar testeando siempre con distintos microorganismos y ver qué les pasa, ¿no? Porque como se vio, o sea, las 4 lácticas que teníamos, solamente 2 podían adherirse bien, cuando uno piensa que por ser láctica puede formar un buen biofilm y adherirse, ¿no? Porque se supone que generan biofilm, y no fue lo que vimos. Entonces, bueno, se trabajó con pentosaceus y lactobacillus, y después se vio que lactobacillus se vio afectado, entonces como algo muy loco, ¿no? Muy loco. Eso fue lo que más me llamó la atención. No, Cristina ahora está nerviosa, por ahí no se acuerda, ¿no? Pero realmente uno, cuando va haciendo ensayos, los últimos ensayos que hicimos fueron los de infrarrojo. Entonces, bueno, cuando uno ve las micrografías, que yo siempre digo, es como ver una foto de la realidad, ¿no? Supera cualquier técnica espectroscópica, porque las técnicas espectroscópicas o cromatográficas son siempre indirectas. Uno está viendo un pico que se parece a un estándar y de ahí hace un montón de inferencias, pero cuando uno ve una micrografía está viendo lo que pasa en la realidad. Entonces uno puede hacer muchas hipótesis, pero no están corroboradas en forma certera. Entonces, cuando vimos los resultados de la espectroscopía infrarroja, y cuando Cristina hizo el análisis por derivada segunda usando el programa, y realmente vimos que no había ninguna modificación de las longitudes de onda, de los números de onda de los grupos funcionales, porque los números son idénticos,
con excepción del anillo carbono-oxígeno-carbono de los polisacáridos, realmente cuando vimos eso dijimos, yo todavía le pregunté, pero digo, ¿dibujaste los números? Porque no podía ser algo tan perfecto, porque no variaba ni siquiera en una unidad. Entonces eso fue, digamos, como un verdadero hallazgo. A mí eso me sorprendió muchísimo porque hemos hecho bastante espectroscopía infrarroja para estudiar otras cosas y nunca se vio algo tan perfecto o tan coincidente con lo que se venía presuponiendo, ¿no? Claro. Y cómo eso cierra con el SEM y cómo eso cierra con el hallazgo de la hidrofilicidad y demás, ¿no? Exactamente, la verdad que sí. Bueno, debemos haber tenido un poco de suerte también en todo esto, hace falta tener un poquito de suerte. Y bueno, y Cristina es una muy, muy buena, tiene una gran destreza en la mesada. Realmente es muy, muy buena trabajando en el laboratorio y las bacterias se me hace que la quieren. Sí, y yo las amo también a las bacterias. Disculpa, Alejandra, perdona, cuando termines, me quedó un comentario más, no te quiero interrumpir. No, perfecto, no, simplemente agradecerte que hayas tenido la deferencia de incorporar algún que otro comentario que hice en la revisión, así que nada, felicitarlas y agradecer. Gracias, yo les agradezco a ustedes por haberle dedicado tiempo a leerla, a haberla corregido todo y haberla hecho mucho mejor a la tesis. Bueno, Cristina, me quedaba un comentario que no quiero dejar de dártelo. Yo trabajo mucho con lo que es Quorum Sensible, vos estuviste en un curso, es así que me citás para hacer tu jurado en base a eso. Entonces sí que te tengo que dar este comentario que me parece que puede ayudar luego al grupo y demás, en cuanto a que tener un poco por ahí la visión de que cuando uno, aunque sea una técnica de screening, si uno está apuntando que esa técnica de screening luego te va a dar el puntapié para ir a ya un microorganismo, por decirte, contaminante o deteriorante, gram negativo, usa sí Vibrion, perdón, es que estoy pensando en las respuestas, usa sí Chromobacter violaceum para hacer tu screening. Pero si tu mira de aplicación posterior está dado para un gram positivo, yo te sugeriría siempre usar un sistema de biosensor de Vibrio Harvey, como que te va a ayudar en la correlación mejor que lo que te tocó y es lo que yo te sugerí ya en medio de la tesis, ¿sí? Ok. Yo tengo la cepa si necesitan. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, por mi parte ya está, no sé cómo seguimos. Bueno, muchas gracias a los jurados. Muchas gracias, sí. Gracias por estar. Gracias a los jurados, y ya están las preguntas entonces, estamos en condiciones de retirarnos a que deliberen. De todas maneras, quería saber si Cristina tenía algo más para agregar. No, yo ya agradecí a los jurados, agradezco a Ivonne por todo lo que me enseñó, a Miriam, a Julia, que las extraño a todas, así que bueno, espero en un futuro poder volver a ir a Argentina y bueno, tomar unos mates y ir a la universidad, que la verdad que la extraño mucho. Bueno, no podemos entrar todavía, así que nosotros también extrañamos estando acá a poquitas cuadras. Bueno, entonces, si los jurados me acompañan, nos podemos retirar de esta sala, volver a, como hicieron desde el principio, al SITSI de reunión de jurados dentro del aula de la facultad, el mismo proceso pero en la otra sala, y ahí ustedes deliberan y después regresamos a esta, que Cristina y Ivonne nos esperen aquí porque volvemos aquí y ya les comunicamos el resultado de... Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. El jurado estuvo deliberando luego de la disertación y ha entonces decidido calificar a la tesis doctoral con una nota de 10 sobresaliente. Así que muchas felicitaciones, doctora Chiappe. Ha sido un gusto, y a la directora también.
Gracias, Emi. Ya que estamos La verdad que todos estoy con los micrófonos, Felicitaciones. vamos a darle un fuerte Gracias. aplauso. Sí. Yo la verdad que estoy súper contenta de haber estudiado en la Universidad de Mar del Plata. Me traje conmigo un súper título y lo voy a agradecer toda la vida. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá. Bueno, no, gracias a vos por elegir nuestra escuela para hacer tu posgrado y muchas gracias a los jurados por el trabajo, le pedimos disculpas por todos los inconvenientes que causan estas cosas de la No hay problema. virtualidad, pero bueno, del trabajo de ustedes depende el nivel académico de nuestro posgrado, así que estamos eternamente agradecidos y seguramente las seguiremos convocando para futuras tesis que nos sigan evaluando como lo han hecho hasta ahora. Así que yo, muchas gracias al jurado por su tiempo, valioso. No, por favor, gracias por la invitación. Simplemente voy a transmitir a División de Alumnos la nota y certificando la decisión de los jurados por este tema de la virtualidad, y ya con esto entonces damos por terminado este acto académico, un poquito con algunos problemitas técnicos, sí, pero bueno, lo pudimos solucionar. Lo pudimos solucionar. Muchas gracias a todos, felicidades y mucha suerte en tu nueva vida, Cristina, en Canadá. Igualmente para ustedes, que descansen, que se lo merecen. Chao, gracias. Gracias, Patricia, gracias, Alejandra. Gracias. Gracias. Nos vemos. Cristina. Chao, chicas. Chao. Gracias, muchas gracias a todos. Adiós. Bueno, después estamos en contacto, Alejandra. Sí, quedamos en contacto. Adiós. Adiós, gracias, chicas. Buen fin de semana, largo, el fin de semana largo. Aunque no parezca, pero sí.